Valladolid esconde secretos en muchos rincones de su provincia. Aniago, un pueblo que desapareció hace más de 200 años y que aún conserva su cartuja. Pero, ¿cómo era realmente esta cartuja de Aniago? Rodeando aquí tenemos lo que son los restos de la iglesia de la Cartuja y toda la parte posterior. Aquí estarían algunos de los edificios, podemos ver parte de la sala capitular, algunos de los establos y lo que se cree que fue la casa del prior. Me metí, siendo un crío, en una cueva, en un arco, digamos túnel, digamos bodega, no lo te sabría decir, porque bueno, lo que yo me metí fueron 8 o 10 metros por debajo, que está ahí en el claustro, está el arco de lo que es. No te puedo decir si es bodega, si es túnel. Cuando se hizo una de las reformas que se hicieron en la casa, aquí apareció un esqueleto. ¿En esta pared? En esta pared, emparedado. Desconocemos la identidad, pero bueno, son cosas, según empezaron a picar y demás, apareció. Nos encontramos, Juan Carlos, en uno de los despoblados de la provincia de Valladolid, ¿no? ¿Dónde estamos concretamente? Sí, nos encontramos junto a las ruinas de la Cartuja de Aniago, ¿vale? Una de las pocas cartujas que hay en España. Haces bien en decir que es un despoblado, porque antes de ser cartuja fue un despoblado. Por eso se le conoce como, en numerosos documentos aparece como despoblado. Pero aparte de ser despoblado y aparte de ser cartuja, lo que hoy vemos en ruinas, también tuvo uso, por ejemplo, como cuartel. ¿Vale? Es que los monjes que vivían aquí, los cartujos, tuvieron que abandonar el lugar en 1808, en el transcurso de la Guerra de la Independencia, porque los franceses ocuparon el monasterio para utilizarlo como cuartel, donde se instalaron numerosos regimientos de varios ejércitos. De esta forma los cartujos ya no pudieron regresar hasta 1820, regreso que tampoco duró mucho, porque en 1835, a consecuencia de la conocida desamortización de Mendizábal, es cuando ya se produjo la desamortización y el abandono definitivo de la Cartuja de Aniago. Aniago fue una cartuja importante y de hecho tuvo importantes reliquias. Numerosos nobles y reyes donaron importantes reliquias tan necesarias en todos los monasterios. Buena parte de esas reliquias que componían este tesoro artístico estaba compuesto por cuadros, esculturas, tallas y objetos litúrgicos de gran valor. Lamentablemente los franceses, cuando ocuparon el monasterio, requisaron toda la plata y los objetos litúrgicos que estaban realizados con metales preciosos para venderlos o directamente para fundirlos y reconvertirlos en moneda. Estamos ahora mismo en las puertas del despoblado Aniago, de la Cartuja, que fue posteriormente de Aniago. El acceso está restringido, es una propiedad privada, no vamos a poder ver el interior, pero sí vamos a poder contarlo. Era una preciosidad y te digo por qué, pues porque lo veías todo nuevo, prácticamente. Cuando yo vine aquí con 11 años, la Cartuja estaba, lo que es la iglesia, estaba tal y como está ahora, pero el resto de las cosas estaban prácticamente intactas. Yo he conocido la ermita y la he conocido nueva, con el Vía Crucis alrededor, con el altar, con las imágenes, con todo. O sea, no voy a decir que estuviera tal y como cuando existieron los cartujos, pero estaba nuevo. Y era pues una obra de arte que no hemos sabido ninguno seguir manteniéndola. Nos desplazamos, Juan Carlos, hacia la parte interior de la Cartuja. Podríamos ver la parte trasera, podría ser, ¿no?, donde estamos ahora mismo. Sí, efectivamente, desde la entrada que estaba en la parte posterior que hemos visto, rodeando aquí tenemos lo que son los restos de la iglesia de la Cartuja
y toda la parte posterior. Aquí estarían algunos de los edificios, podemos ver parte de la sala capitular, algunos de los establos y lo que se cree que fue la casa del prior, ¿vale? Junto a la casa del prior estaba una iglesia pequeñita, que era la iglesia primitiva antes de que se construyera esto, ¿vale? Que utilizaron las diferentes órdenes que pasaron por este lugar. Entonces, en este lado de la iglesia tendríamos lo que estaba construido el antiguo claustro de Legos, y detrás de la iglesia y del claustro de Legos está el claustro grande, el claustro gótico, que forma parte de la Cartuja, que es lo que construyeron los cartujos, ¿vale? Que es lo que todavía se mantiene en pie. La iglesia, la ermita, las celdas están en esa zona, el claustro, y dentro del claustro el cementerio, la botica, y ahí existía otra botica, por lo menos yo he encontrado ahí frascos que correspondían a una botica, y allí estaba la botica principal, porque ya sabemos que esto fue en su día monasterio, hospital. Esa tierra se llama botica porque de ahí era donde plantaban las plantas medicinales para sacar la botica, y esto era la huerta, nombre que siguen llevando las dos tierras igual, botica y huerta, la huerta de los frailes, de los cartujos, y la botica de los cartujos, la tierra de los cartujos. Toda esta zona, que ahora mismo es una zona privada, está delimitada, no podemos acceder al interior, todo esto es una cartuja. ¿En qué año se construye la cartuja? Bueno, la Cartuja se funda el 18 de octubre de 1441, pero antes de eso, pues por aquí pasaron otras órdenes monásticas y bueno, la verdad es que esto antes de ser Cartuja fue un despoblado, fue un pueblo perteneciente a Valladolid, cuyo término abarcaba una amplia extensión de terreno, ¿vale? De hecho, cuando buscamos referencias antiguas, muchos documentos se refieren a Aniago como un despoblado y no como un monasterio. Estos terrenos fueron pasando de mano en mano hasta que cae en mano de los cartujos, se les dona a los cartujos y ellos fundan aquí esta Cartuja. Estos terrenos donde se asienta Aniago, tenéis que tener en cuenta que nos encontramos en la confluencia entre los ríos Duero y Adaja, ¿vale? Muy próximos a Villanueva de Duero. Estos terrenos, de alguna forma, parece que fueron pasando de mano en mano a lo largo de la historia, como si una especie de maldición estuviera provocando que nadie quisiera hacerse cargo de estos dominios o que nadie quisiera sentarse en este lugar. La primera referencia que tenemos sobre Aniago como tal es la donación que hace la reina doña Urraca de Castilla a los monjes de Santo Domingo de Silos. Donación que bueno, pues, ratificó posteriormente su hijo Alfonso VII en 1135, que además fue Alfonso VII el que mandó acotar los terrenos desde la desembocadura del Pisuerga hasta la desembocadura de la Daja, y para aprovechamiento de las aguas mandó construir dos pesqueras, Torre Pesquera en Villarramiel y Otea en Villanueva. El sitio no era de gran interés para los monjes de Silos, quienes lo tuvieron arrendado hasta el año 1345, el momento en el que el abad decide hacer un trueque con el caballero Fernán Sánchez, cambiando los terrenos de Aniago por la heredad de Nebleda. Dicho caballero se deshace posteriormente del lugar, vendiéndoselo a la ciudad de Valladolid en 1362. Solo 3 años después, Valladolid se lo vende a la reina Juana Manuel, que era mujer de Enrique II, y transcurridos 11 años, esta reina se lo vuelve a vender de nuevo a Fray Pedro Fernández Pecha, que era prior del monasterio de Santa María de Sisla, en Toledo, que lo adquiere con el propósito de instalar en el lugar un monasterio jerónimo. En 1409, ¿vale?, ya no quedaba nada de la pobre congregación de monjes jerónimos que no encontraron de agrado este lugar, y los terrenos volvieron a ser propiedad de Valladolid. Ese mismo año, Enrique III da orden de vender el sitio de Aniago al obispo de Segovia, Juan Vázquez de Cepeda, para que fundase aquí una hospedería con capellanes mozárabes. De esta forma, en 1417 se funda el hospicio, se pone en marcha el hospicio con un oratorio en el que se llevarían a cabo funciones litúrgicas de rito mozárabe que hasta ese momento solo habían tenido lugar en la Catedral de Toledo. Posteriormente, este mismo obispo, Juan Vázquez de Cepeda, en 1436, otorga el monasterio en testamento a favor de la reina María de Aragón, quien a su vez lo vuelve a donar a los frailes dominicos, que en tan solo 2 años renuncian a su propiedad. Solo 2 años. Solo 2 años. Y posteriormente esta misma reina se lo dona a los monjes cartujos, quienes finalmente, ahora sí,
fundan el 18 de octubre de 1441 el que fue el único monasterio cartujo de la provincia de Valladolid y uno de los dos que únicamente existen en Castilla y León, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y uno de los 4 que existen en España a nivel nacional, por tanto, supongo que la importancia de tener una cartuja en la provincia de Valladolid fue increíble. ¿Qué supuso en aquel entonces, en el año 1400, tener una cartuja en la provincia de Valladolid y contar con toda la historia que tenemos en estas tierras? Hombre, importante fue, date cuenta de que los cartujos eran una orden muy humilde y aquí levantaron un complejo monástico muy austero, como era su costumbre, que desde fuera en principio pues parecía más una casa de labor o un latifundio que un monasterio, hasta que en el siglo XVII levantan su afilada espadaña, que desde luego da un aspecto totalmente diferente al conjunto. Ya en el siglo XVIII, tanto el interior de la iglesia como la sala capitular se decora con una profusa y bella decoración ornamentada en yeso, de la cual pues, todavía pueden verse restos hoy en día. Date cuenta de que por esta cartuja han pasado personajes importantes, reyes y nobles de diferentes ámbitos. Aquí llegaron a pernoctar los reyes católicos y el emperador Carlos V. Y también han pasado por este lugar la reina Juana de Portugal y su hermana María de Austria, y han estado en este lugar Felipe II, Felipe III y el duque de Lerma, ¿vale? Por citar solo algunos ejemplos. Pasado por varias manos, incluso las últimas se lo compraron por mediación de Alto Laguirre, era el padre de doña Felicia, y de doña Felicia, o sea, fue pasando familiarmente hasta el día de hoy, que en realidad no sé ya quién, me imagino que serán bisnietos o tataranietos de las personas que yo conocí aquí en su día, los que eran los propietarios. Hablando de tantos personajes ilustres y enterrándose muchas veces en las iglesias, seguramente que hay aquí algún tipo de enterramiento, ¿no? Sí, bueno, claro, Aniago, como todo monasterio que se precie, tiene su cementerio, su camposanto. De hecho, podemos hablar de 3 zonas de enterramientos. En esta zona donde estaba la iglesia primitiva, antes de que la cartuja fuese cartuja, propiamente dicho, aquí junto a la iglesia primitiva había un pequeño patio donde se enterraron a los monjes de las diferentes órdenes que fueron pasando por este lugar. Ya dentro del claustro gótico que permanece en pie, que permanece la cartuja, pues ahí estaba el cementerio donde se enterraba a los monjes cartujos. Y en el interior de esta iglesia que vivimos en ruinas, en esta iglesia y en sus capillas hay personajes relevantes enterrados. Se tiene constancia de la tumba de don Diego López de Zúñiga, también del obispo de Mallorca, Juan Fernández Zapata, que estando de camino a León falleció aquí en Aniago en 1729, o de la tumba de Juan Vázquez de Cepeda, que fue uno de los principales artífices de que esto se convirtiese en cartuja. Este hombre falleció en Turégano en 1437 y su cuerpo fue traído a enterrar en el interior de la iglesia. Tampoco se tiene constancia de otros personajes que han sido enterrados aquí, como por ejemplo pues el obispo de Palencia, Pedro de Castilla, o Antonio Miers, que fue el limosnero de la emperatriz María. Siendo un crío y cuando recorría la cartuja, el claustro tiene el techo y luego por encima está el sobretecho, ¿no? Digamos el desván del claustro. Pues yo le recorría con los niños, con los críos que éramos aquí, y había una zona en la que yo no podía pasar. Pero no es que no pudiera pasar porque me lo impidiera el suelo ni ningún obstáculo, no. Había 3 metros en los que yo no podía pasar. Sin embargo, yo me daba la vuelta por otro sitio, llegaba a ese punto y esos 3 metros era imposible de pasarles. Mis amigos les pasaban, yo no. Al día de hoy no sé el misterio, ni sé lo que pasaba. Soñaba incluso con ello, pero no fui capaz de pasar esos 2 o 3 metros. Nunca. ¿Por qué fue? Pues una fuerza extraña, no lo sé, no te sabría explicar el por qué era, pero llegó a obsesionarme de soñar con ello, el decir, bueno, si mis amigos pasan, ¿por qué yo no puedo pasar? No lo sé. Juan Carlos, esta es otra de las propiedades de la cartuja de Aniago, pero ¿dónde estamos concretamente? Bueno, nos encontramos junto al primitivo puente que hacía de paso hacia Valladolid, que era un puente conocido como el Puente de Aniago. Junto a este puente se encontraban otra de las posesiones que tenía la cartuja de Aniago, que aparte del monasterio en sí y las pesqueras que te he mencionado antes, la de Villamarciel y la de Villanueva,
pues tenían sus bodegas. Estas bodegas se encuentran junto a este puente, como te comento, y aquí es donde los monjes guardaban la producción de vino, y muchas de estas bodegas también se utilizaban como neveras donde acumular la nieve tan necesaria en los meses de calor, evidentemente. Estamos hablando que tanto esta zona que vemos actual como las anteriores, que son estas que ahora están reconstruidas, ¿no? Sí, realmente no te sabría decir cuáles son de construcción más moderna o cuáles son las antiguas. Lo que sí que te puedo decir es que parte de las bodegas originales de Aniago se han reconvertido en lo que hoy es un mesón, un bodegón, un merendero, ¿vale? Aún así, bueno, pues estas bodegas que tenemos detrás, aunque sean de construcción más moderna, nos dejan entrever un poco cómo eran las bodegas que en su época tenía la Cartuja de Aniago. Las bodegas te podría contar que yo me he intentado entrar en una de ellas, aquí. No sabría decirte si es bodega, se hablaba de que yo lo he descubierto luego, de que había un pasadizo que unía Aniago con Villamarciel, que era donde los monjes cogían la nieve para meterla en las bodegas y conservar los alimentos. Lo que yo he descubierto, ¿cuál es? Me metí, siendo un crío, en una cueva, en un arco, digamos túnel, digamos bodega, no lo te sabría decir, porque bueno, lo que yo me metí fueron 8 o 10 metros por debajo, que está ahí en el claustro, está el arco de lo que es. No te puedo decir si es bodega, si es túnel. Juan Carlos, y nos venimos hasta el municipio de Villanueva de Duero, que es donde encontramos otra de las propiedades de la Cartuja, ¿no? Efectivamente, otra de las propiedades que la Cartuja tenía en Villanueva de Duero era la casa de Aniago. Realmente tenía varias casas aquí en el pueblo, pero la más significativa posiblemente sea esta. Esta casa fue propiedad del monasterio desde 1535 y es la casa donde vivía el vicario, ¿vale? Esta casa llegó a poseer bodegón, 2 lagares, cuadras y un corral. Y como veis consta de 2 plantas, la planta primitiva, que es la que está construida en piedra, y una segunda planta que está construida en ladrillo. Las 2 plantas están separadas por una imposta y, tal como podéis ver en dicha imposta, esta segunda planta se construyó en el año 1688. Las casas de Villanueva de Duero, por ejemplo, la que está al lado de la iglesia y otra que hay, sé que fueron propiedad de los cartujos. Zuleika, estamos ahora mismo en la casa de tu familia, ¿no? Correcto. Esta es una casa familiar de ¿hace cuántos años? Pues esta casa data del 1535. Según la historia, era una casa que pertenecía a la Cartuja de Aniago. Entonces, lo que pasa es que hasta un siglo después, hasta el 1600 aproximadamente, no fue documentada como tal. Entonces, era una de las tantas propiedades de las que disponían los monjes y bueno, que se habilitaban aquí en la casa. Vamos a poder ir dentro de la casa, ¿verdad? ¿De aquí quién vivía? Pues aquí, que yo tenga constancia, vivió mi abuela, Ángela de Rojas, que según ella, claro, ostentaba el título de la marquesa de Rojas. Por historias de herencias, etcétera, etcétera, no constaba como tal, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que la casa tenga siempre ese aura de misticismo, de quién estuvo aquí realmente, de quién era la casa, etcétera, etcétera. Entonces, a día de hoy que pertenecía al marquesado de Rojas, claro, de aquí de Villanueva de Duero. ¿Nos la puedes enseñar? Sí, claro. Aunque, lo que queda de ella, porque claro, evidentemente si hablamos de que es una casa del 1500, pues nos podemos hacer una idea de cómo está, pese a que posteriormente se ha ido rehabilitando, porque mi abuela ha vivido aquí, junto con todos sus hijos, mi bisabuela. Entonces, bueno, se han hecho reformas y demás, pero hay algunas cosas que sí quedan todavía intactas, como bueno, pueden ser pues, el tema de los arcos, las piedras, etcétera. Toda la fachada que estamos viendo, tanto la fachada como la puerta de entrada a la casa, estamos hablando de que son originales de la época. Sí, sí, esta parte sí, toda esta parte de abajo sí. Estamos hablando de que lo que decimos es una casa, es una puerta, es una fachada, son materiales de la época en la que los cartujos construyeron esta casa. Ahora mismo, ¿qué espacio es este? Claro, pues yo me imagino que esto sería, que serían algo así como unas cuadras por este tipo de piedras, ¿no? Cuenta la historia que le hicieron para el vicario, pero luego ha ido pasando por diversas manos. Y en concreto mi familia ellos tenían ganado, ¿no? Y toda la vida he escuchado a mi abuela decir,
es que por casa de tu abuela ha pasado gente muy importante, muchos condes, muchos duques, se han hecho muchos negocios, ¿no? Entonces te paras a pensar y dices, bueno, pues cuánta gente ha pasado por aquí, ¿no? Qué tipo de negocios se han hecho y qué tipo de personalidades de nuestra historia. Cuando evidentemente estaba habitables, ¿cuántos metros cuadrados podía tener? Unos 300 a lo mejor aproximadamente. Hay muchos trozos que ya no están, Claro. con lo cual no te sabría decir con exactitud, pero sí era una casa grande porque además siempre ha vivido mucha gente. ¿Por qué construían los cartujos casas como estas aquí en el municipio? Bueno, tenían varias casas. Realmente no sé por qué adquirieron tantas viviendas, si realmente la vida monacal la hacían en el monasterio. Aquí, por ejemplo, se dice que es donde vivía el vicario y además, aparte de la producción de vino propiamente del monasterio, pues también la utilizaron como para hacer producción de vino. De hecho, la casa tiene un silo que utilizaban de granero también. Es un lugar pues bastante misterioso, además, por lo que cuenta la familia. La casa en sí es una casa bastante misteriosa. Vamos a entrar ahora mismo en un espacio, otra de las ubicaciones que bueno, no tiene luz, así que voy a encender yo también mi linterna del móvil para que podamos ver a medida que vamos pisando. ¿Qué es este espacio, Zuleika? Este es un espacio que se destinó después, ya cuando yo era más pequeña, ¿no? Al ganado. Pero claro, si nos metemos o nos ponemos a investigar y observamos pues, este tipo de piedras, que volvemos ahora mismo de antes, que eran las originales, nos encontramos inscripciones de este tipo y nos remontan un poquito a una época hacia el 1808 aproximadamente, que es cuando vinieron las tropas de Napoleón. Cuando vino el general Dupont, la historia dice que en Aniago se crearon colegios, etcétera, etcétera, y puede ser que tenga su relación con esta casa, que aquí estuviera el colegio. ¿Hay inscripciones de estas por toda la casa? ¿O había? Había. Las hemos ido encontrando, pero bueno, otras también se han deteriorado con el tiempo. Entonces, esta casa tiene muchas cosas, lo que pasa que por alguna extraña razón, cuando nos hemos puesto a investigar, ¿no? Todos los miembros de la familia, preguntándole a mi abuela, bueno, pero ¿tú quién eras realmente? ¿Tú por qué tienes esto? ¿Por qué nos cuentas estas cosas y luego no terminas de contarnos la historia, ¿no? Es como un aura, pues eso, como de magnetismo, de secretismo, misticismo, llámalo como quieras. O sea, había muchos misterios que han quedado al final por resolver, ¿no? Porque al final Sí, nos claro. han encontrado respuesta a todo aquello que os preguntabais la familia, ¿no? Correcto, sí, porque además mi abuela nos llamaba mucho la atención. Ella murió a los 99 años y estaba perfectamente. Es decir, nos decían, se apaga como una vela. Ella veía perfectamente, hablaba perfectamente, o sea, además era una señora que estaba perfecta de cabeza, ¿no? Y nos hacía mucha gracia porque, claro, le preguntábamos cosas. Ella se reía, yo la recuerdo, decía, tu abuela ha sido importante. Y se reía, Ella y sabía. ya está, y ¿Hasta ya sus está. últimos días estuvo viviendo aquí en esta casa? Pues casi, los últimos años les pasó donde los hijos porque ya les daba miedo que se cayera con las escaleras, etcétera, y se la fueron llevando. Pero sí, además ella, su obsesión era vivir en su casa. Fue una mujer súper luchadora, se quedó viuda muy joven y sacó a sus 7 hijos adelante y trabajando mucho. Si pasamos de estancia, seguimos teniendo puertas de la época, ¿no? De aquellos años. Sí. Estas son puertas que Exactamente. además es que se ven claramente todo lo que pesaban, lo robustas que eran las puertas de antes. Cuenta mi madre que ahí había una inscripción, yo no le he conocido, un letrero que ponía salón. Entonces, ¿Este era el salón? sí, esa es la inscripción que Vamos a ponía. conocer el salón. Esta ya es la parte interna de la casa, ¿no? Esta es la sería parte tal vez interna. la parte principal Sí. de la casa, porque estamos viendo la puerta de entrada. Sí, además también recuerdo eso, decía mi abuela que eso, que venía, las personalidades, siempre contaba lo mismo, condes, duques, han venido por aquí y además decía, se hacían los negocios aquí. ¿Es posible que haya un túnel que comunique la iglesia de Villanueva de Duero con la Cartuja de Aniago y por el que huyeran las tropas napoleónicas? Bueno, uno de los misterios que atesora Aniago es precisamente la historia de los túneles o del túnel secreto que se supone que hay en la Cartuja. La leyenda cuenta que ese túnel llega hasta Villanueva y lo más lógico es pensar que llegaría hasta esta casa, hasta la casa del vicario. De hecho, bueno, hay testigos que afirman haber visto ese túnel. Es una leyenda, pero hasta el día de hoy pues eso no está corroborado. ¿Que escaparan las tropas napoleónicas por ahí?
No lo creo porque me imagino que desconocerían ese túnel, pero ¿qué uso se le ha dado? Bueno, pues otro de los misterios que atesora ese túnel es el que, según se dice, que ese túnel fue utilizado por la Inquisición para utilizarlo como cárcel secreta y donde además habrían ejecutado a los supuestos herejes y ocultando sus cuerpos, emparedándolos en las paredes. También hay testigos que afirman haber encontrado alguno de estos huesos o alguno de estos esqueletos. Pero bueno, son misterios que tiene el monasterio y que bueno, todos los lugares en ruinas pues, evocan este tipo de misterios, ¿no? Uno de los misterios también muy interesante de la Cartuja de Aniago, antes fíjate que hemos hablado de personajes importantes enterrados en Aniago, sin embargo, nada se sabe de la localización de la tumba de Tomás Gracián d'Antisco, que falleció en 1621, y este hombre era secretario de lenguas de Felipe II y Felipe III. Según cuenta la leyenda, el cuerpo de este hombre está incorrupto y además el día de su funeral de su boca salió una piedra preciosa como muestra de las virtudes que atesoraba su alma. Y frente a otros misterios que nos han quedado sin resolver, tenemos uno muy curioso que contar aquí, en este espacio. Casualmente, en este mismo espacio, cuando se hizo una de las reformas que se hicieron en la casa, aquí apareció un esqueleto. ¿En esta pared? En esta pared, emparedado. Desconocemos la identidad, pero bueno, son cosas, según empezaron a picar y demás, apareció. Apareció un esqueleto. Vamos a ver, esta casa la construyeron los Cartujos y estamos hablando que en esta casa, cuando vosotros vinisteis a vivir, tu abuela en este caso, dentro de esta pared había un esqueleto emparedado. Tiempo después, sí, porque mi abuela vendría pues mi abuela nació en el 1900 más o menos, pues sí, tiempo después, una de las reformas apareció. Entonces, bueno. Nunca se supo de quién era, ¿verdad? No, y claro, empiezas a pensar y dices, bueno, si la reforma ha sido después, del 1500 al 1900, han pasado muchos años y mucha gente, y ¿quién sería, no? ¿Y por qué? Aparte, sí que es verdad, debajo de esta casa había un túnel que supuestamente comunicaba con la Cartuja de Aniago. Era como una vía de escape que tenían los monjes. Algo había, porque eso fue tapado. Mi abuelo en su día tapó una parte. De hecho, cuentan en mi familia, pues mi madre y demás, que cuando ellos eran pequeños, para ellos lo más normal era jugar por aquí con huesos. Aún quedan misterios por resolver. Respuestas a preguntas que tal vez queden enterradas para siempre.